tenemos ya a Alberto García Watson, analista internacional desde Málaga, España, para profundizar este tema. Señor Watson, muchísimas gracias por atendernos. Comprobado apoyo militar, logístico y grueso humano de Israel a Ucrania, palabras de la portavoz de la Cancillería rusa. Este conflicto tiene más aristas de las previstas. Ahora, ¿qué, en su opinión, qué consecuencias generarán para Rusia e Israel estos movimientos entre Israel y Ucrania? Bueno, esto supuestamente podría ser un acercamiento de Israel a Europa y a los Estados Unidos, tomando esta determinación, obviamente, de alinearse con Occidente en contra de Rusia. La participación de combatientes israelíes, mercenarios israelíes en Ucrania es un hecho palpable y solamente hay que ir a las redes sociales o el mismo Google para poder encontrar la cantidad inmensa de israelíes que están batallando contra Rusia ahora y contra el Donbass y contra la población prorrusa del Donbass en los últimos 8 años. Y lo están haciendo en grupos, combatiendo en grupos que son de ideología nazi, que es lo curioso del caso. Y tienen incluso también simbología nazi junto con la estrella de David en sus uniformes. Va en lo común cuando tanto se ha hablado del Holocausto y que encontremos a personas que obviamente no por su religión, pero básicamente ideología. El israelí sionista es básicamente racista por antonomasia y definitivamente el poder luchar contra grupos étnicos minoritarios en Ucrania pues representa obviamente un factor tal vez de gran interés para estos grupos. Pero como digo, enfrentarse a Rusia en este momento es tal vez una gran metedura de pata por parte del régimen de Tel Aviv, dado que hay una importante población rusa residiendo en Israel y obviamente los acontecimientos que estamos viendo en este momento no hacen presagiar que Ucrania tenga grandes posibilidades de ganar este conflicto bélico. Por lo tanto, creo que realmente se está dando un tiro en el pie en este momento Israel al permitir no solamente el hecho de que mercenarios y combatientes israelíes estén combatiendo en facciones nazis en Ucrania, pero también el hecho de que se estén aportando tantísimas armas israelíes a grupos milicianos neonazis dentro del ejército ucraniano. Y esto ya lo han denunciado al menos 40 grupos de derechos humanos israelíes en Israel, que han presentado una petición ante la Corte Suprema de Israel para que se deje de enviar armamento que finalmente termina en manos de, como digo, de grupos de ideología hitleriana, de ideología nazi, que llevan ya más de 8 años asesinando a grupos minoritarios en Ucrania. Sí, es verdad, el canciller ruso Lavrov ya alertaba de esta cooperación neonazis ucranianos e Israel, bastante atípica, pero había gente escéptica, pero ya queda demostrado, es una aceptación, una confirmación oficial de la Cancillería rusa. Pero yendo más allá en temas económicos, señor Watson, García Watson, usted que es conocedor de esa región, Israel ha tratado de mantener perfil bajo por sus intereses económicos que ha tenido con Rusia, sus nexos económicos, sus relaciones son bastante profundas en cuanto a esto. ¿Usted cree que Rusia seguirá facilitando esa cooperación que hace materia prima y recursos a Israel cuando ya hay estas pruebas tan fidedignas? Bueno, como he dicho en un principio, Israel se está alineando con el poder rival, el poder económico rival que en este momento representa la Unión Europea y los Estados Unidos. Obviamente ve el componente económico Israel sobre cualquier tipo de componente ético o cívico en este conflicto. En este momento yo creo que Israel, como he comentado en un principio, está cometiendo un importante error al alinearse de esta manera
e incluso Yair Lapid, que es el ministro de Asuntos Exteriores, ha acusado al presidente Putin y a Rusia de crímenes de guerra. Que un funcionario israelí acuse a otro de crímenes de lesa humanidad y de guerra realmente representa una ironía cuando básicamente el régimen israelí ha basado su política en el exterminio palestino y especialmente del pueblo musulmán, como está demostrando en este momento, que está humillando a los musulmanes en la misma explanada de las mezquitas en Jerusalén, al-Quds, y que, como digo, esto podría propiciar también un enfriamiento en las relaciones económicas entre Rusia e Israel, que son de cierta importancia, no solamente en lo económico, pero también en lo estratégico. Obviamente Israel tiene la espinita clavada de obviamente de la aportación al ejército de Bashar al-Assad en Siria y del intento que ha tenido en todo momento Israel de apoyar a los grupos insurgentes y a los grupos yihadistas y más concretamente los de Daesh y Al-Qaeda. Por lo tanto, esto puede hacer mucho a Israel, que ha visto solamente una prospección a corto plazo en las relaciones con Rusia, pero que definitivamente a largo plazo Rusia, al igual que lo está haciendo con Europa, con el tema de las materias primas, del gas y del petróleo, puede hacer muchísimo daño a un pequeño país como es Israel. Señor García Watson, las mismas ONGs israelíes de las que usted hablaba denuncian que el ente sionista está llamando a judíos y gente que se ha convertido al judaísmo a inscribirse en listas, especialmente las personas que tienen experiencia militar. ¿Eso también se está extendiendo a Europa en el caso de España? ¿Usted tiene información al respecto? Bueno, definitivamente España se ha alineado de una forma un tanto precipitada con el régimen de Kiev en un principio y ha empezado a enviar armamento e incluso a enviar fragatas al Mar Negro para apoyar a Ucrania, incluso mucho antes de que comenzara el conflicto bélico. España se ha convertido realmente en un aliado fiel de Ucrania y en este momento son muchos los españoles de ideología nazi, ya como ocurrió en los años 40 cuando grupos de neonazis españoles fueron voluntarios a luchar contra Rusia en la División Azul. Y, como digo, en este momento incluso se ha dado la circunstancia de que algunos de estos combatientes de ideología ultraderechista y neonazi han sido hechos prisioneros por Rusia, por las tropas rusas en Ucrania, y España efectivamente ha hecho todos los esfuerzos diplomáticos para que fueran liberados. Y esto contrasta con el hecho de que un periodista español en este momento lleve cerca de 2 meses detenido por Polonia, supuestamente por espionaje y alta traición, cuando en realidad estamos viendo cómo aquí las autoridades españolas no están ni siquiera solicitando del gobierno polaco un juicio justo o que pueda visitar a su familia, a su abogado. España ciertamente ha tomado unas directrices un tanto radicales en este tema, porque Ucrania no respeta los derechos humanos, no respeta realmente a los grupos étnicos. Son cerca de una veintena de diferentes grupos étnicos los que cohabitan en Ucrania, pero como digo, España inmediatamente se ha apresurado a tomar un posicionamiento lejos de la vía diplomática, que es como en el pasado se han podido solucionar muchos de los problemas, y creo que definitivamente el hecho de que españoles puedan y tengan el visto bueno de las autoridades españolas para participar junto con grupos de extrema derecha, con grupos extremistas acusados de crímenes de guerra en Ucrania, pues dan realmente una visión muy negativa en este momento de España. Alberto García Watson, vasta experiencia, documentado. Muchísimas gracias. Siempre el tiempo es corto con Alberto García Watson. Muchísimas gracias.